Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que estamos reunidos otra vez, acompañándonos en esta tarde. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque nos afecta a todos como seres humanos. Estamos inmersos en emociones, en sentimientos, en programas, en estructuras que a veces ni siquiera sabemos por qué las traemos o ni siquiera entendemos por qué nos sentimos así, por qué actuamos de esa manera, por qué tenemos ciertos miedos, por qué tenemos ciertas inseguridades, por qué reaccionamos ante ciertas circunstancias como reaccionamos. Y entonces aquí tenemos que ver qué es el origen o cuál es la raíz de todas esas cosas que nosotros a veces sin darnos cuenta nos atrapan. Hoy el tema de hoy es qué es el proyecto sentido y cómo nos afecta. ¿De qué manera podemos nosotros saber o entender algunas cosas para liberarlas y después sanarlas? Eso es lo más importante, lo que vamos a ver ahorita. Primero entender un poco en qué área nos manejamos, cómo somos, y también qué es lo que atraemos o con qué tipo de personas nosotros tenemos que encontrarnos en nuestra vida para poder compaginar ese tipo de historias que nosotros traemos. Todo esto está basado científicamente, está estudiado de qué manera nos influyen las emociones y todas las cosas que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y pues el árbol transgeneracional, que es bien importante. Esto, el proyecto Sentido se maneja en la biodescodificación biológica para entender ciertas enfermedades, ciertos conflictos, y estoy hablando de enfermedades porque también pueden ser enfermedades emocionales, también son enfermedades físicas, las cosas que supuestamente tenemos heredadas, o cuál es nuestra tendencia o dónde somos más vulnerables en cuanto a enfermarnos de cierto tipo de cosas que lo padeció el abuelo, que lo padeció el bisabuelo, o que todos en la familia han muerto de un infarto, o que todos en la familia son diabéticos, que todos en la familia tienen artritis, o que todos en la familia tienen conflictos en cuanto a cómo llevarse con los otros del mismo grupo, o situaciones de por qué tenemos carencias a pesar de trabajar y trabajar y trabajar, y por qué no salimos de ahí, porque siempre estamos atorados en el mismo punto, a pesar de trabajar, levantarnos temprano, estudiar, y entonces vemos que no podemos despegar, siempre se nos atraviesan eventos como, por ejemplo, a veces son como, ¿cómo le puedo decir? Imprevistos, que a veces ya tenemos cierto dinero junto y decimos, bueno, yo con esto me voy a comprar tal cosa que ya tengo desde hace tiempo, tengo planeado comprar, pero resulta que de buenas a primeras se atraviesa un imprevisto y entonces ya tengo que tomar de ese dinero para pagar imprevistos, y entonces me doy cuenta que sigo atorado en el mismo círculo. También en cuanto a relaciones de pareja, ¿por qué nos atoramos en el mismo tipo de relaciones en donde siempre estamos o atraemos o tenemos parejas en donde siempre se repiten los mismos patrones, que son infidelidades, que son personas que son dependientes o personas que son agresivas? Entonces, ¿por qué? Si nosotros entendemos esa parte, vamos a poder tomar responsabilidad de nuestra vida y podemos entender desde nuestro punto de vista qué proyecto de vida quiero encauzar o qué es lo que quiero programar en mi vida. Y lo que más me gusta de esto es que nos hace responsables. Ya no voy a ser víctima de las circunstancias, ni víctimas de la vida, ni pues es que así me tocó, es que así sucede, y pues si todos mis abuelos murieron de infarto a los 50 años y la persona tiene 49, ya nomás está esperando el infarto porque piensa que como así murió su papá, entonces lo más probable es que él muera de un infarto a los 50 años,
Y todo eso lo tenemos en una conciencia colectiva y lo tenemos culturalmente, lo hemos ido arraigando, lo hemos ido transmitiendo de generación en generación. O si, por ejemplo, el papá o el abuelo fue derrochador con los bienes, se hizo muy rico y después derrochó en alcohol, en mujeres, derrochó el dinero con malos negocios, con apuestas. Y entonces lo que viene a pasar en la siguiente generación, en la primera o en la segunda generación, es de que los hijos o las personas que vienen con ese árbol cargado de toda esa información, casualmente pensamos, qué casualidad que se vuelve a repetir la historia, o qué casualidad que se vuelva a repetir los abortos, qué casualidad que se vuelva a repetir el mismo accidente en la misma fecha en donde tal persona quedó viuda en el transgeneracional. Si mi abuela quedó viuda a los 30 años y luego resulta que la nieta queda viuda a los 30 años, y cómo les voy a contar un caso aquí que me llama mucho la atención de una paciente en descodificación. Es que la paciente a los 11 años sufrió, porque haciendo las preguntas que se hacen en descodificación biológica antes de empezar la consulta o la medicina o cómo tratar, nos vamos a un cuestionario para ver cómo fue su infancia, algún tipo de enfermedades, alergias, mascotas, algo dramático en la familia y todo esto. A lo que quiero llegar y a lo que quiero también que veamos como una esperanza es que esto no es necesario que lo repitamos, no es necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aquí en el mundo, estamos para conocer lo que es el verdadero perdón y lo que es el verdadero agradecimiento. Para eso estamos diseñados, para algún día, por eso se nos repiten las mismas cosas hasta que no avancemos y hasta que no entendamos lo que nos está pasando y cómo lo podemos enfrentar y de una vez liberarlo, es cuando nosotros podemos pasar al siguiente escalón de evolución. Porque no estamos aquí por casualidad, o sea, no somos seres humanos que nada más venimos a meternos en lo físico o estar solamente en el estudio. Como a mí me acuerdo que desde niña, desde que estaba en la escuela, ahorita les platico el caso que les iba a decir. Desde que yo estaba en la escuela, me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención en la materia de biología, cuando nos decían que el ser humano vino o está aquí para nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, siempre que yo escuchaba que a eso veníamos al mundo, a mí me causaba un conflicto, que yo en mi niñez, pues yo no me daba cuenta que me causaba algo que para mí no encajaba. Pero pues obviamente era lo que te enseñaban en la escuela y entonces digo, bueno, entonces yo nací, voy a crecer, me voy a reproducir, o sea que voy a tener hijos y luego me voy a morir. Entonces, ¿cómo? ¿A poco nada más a eso venimos? Eso yo lo traía desde que estaba en el colegio, desde que estaba chica, y que nos volvían y nos repetían otra vez la misma historia y que a eso vinimos al mundo. Y entonces a mí siempre me causaba como una incertidumbre y algo que para mí no era verdad, pero obviamente cuando eres niña pues no tienes ni los argumentos ni la capacidad de decir no, yo en eso no creo. Pero pues así te lo enseñaron y bueno, pues a eso viniste. Conforme pasa el tiempo y vas teniendo experiencias, vas teniendo pues tropezones y vas teniendo circunstancias que te duelen, donde tienes que o ponerte las pilas o porque si no, ahí te quedas y puedes tener 20 años o 30 años y si tuviste un evento muy desagradable o muy conflictivo y ahí decides quedarte, pues si tu vida está diseñada para estar aquí 80 años, pues va a ser bien difícil que estés aquí
desde los 30 a los 80 años solamente esperando la muerte. Y entonces no puede ser que para eso, en la magnificencia de Dios, yo no creo que solamente vengamos a eso, o a ver qué zapato nos ponemos, o a ver qué ropa compramos, o a ver qué fiesta vamos, o a ver qué espectáculo vamos a ver, o a ver cuál es el carro del año. Sí, estoy de acuerdo que eso a todos nos gusta. O sea, a mí me gusta lo bueno, me gusta cenar rico, me gusta ir a buenos restaurantes. Lo que yo decidí es, de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mis circunstancias, yo voy a elegir lo mejor en lo que yo pueda estar, de acuerdo a mis ingresos, de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis circunstancias. Bueno, si yo gano tanto, por ejemplo, yo gano tanto, ¿qué es lo mejor a lo que yo puedo tener o a lo que yo puedo estar para, de acuerdo a lo que yo gano, a lo que yo vivo, cuál es lo mejor o la mejor calidad de vida que yo me puedo dar? Porque hay personas que ganan bastante bien, tienen muy buen salario o tienen muy buenos ingresos, tienen un negocio propio, pero siempre están viviendo en la carencia y siempre están pensando, no hay que gastar en esto. Y están contando centavito por centavito y no pueden gastar en esto. Y entonces son personas que viven, a pesar de vivir a lo mejor en una casa de lujo, viven en carencia. Siempre están pendientes de que no se gaste luz, de que no se gaste agua, de que no se gaste, de que no prendas el clima porque se gasta mucha luz, no prendas la estufa, pero apágale la luz, apágale esto. Y yo no estoy diciendo que no cuidemos. A lo que me refiero es desde qué sentimiento o desde qué emoción estoy yo cuidando las cosas. ¿Por tacañería? ¿O porque todo se me hace caro? ¿O porque todo no me lo merezco? Entonces tenemos que ver qué es lo que nosotros nos merecemos. ¿Qué te mereces? Si tú ganas 5,000 pesos a la quincena, bueno, ¿qué es lo mejor a lo que tú te puedes dar gusto? Bueno, pensando en que yo tengo que saber que con 5,000 pesos voy a hacer esto y esto y esto. De todo eso, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer? Si nosotros tenemos eso, bueno, vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a entender el por qué ciertos comportamientos míos me hacen vivir en la carencia, por qué ciertos comportamientos míos me hacen vivir siempre sintiendo que no valgo, por qué siempre pienso que no soy suficiente, por qué siempre pienso en inseguridad, por qué siempre me siento inseguro, no importa dónde esté. A veces estamos en un lugar donde hay seguridad y todo, y aún así, pregúntate, te sientes inseguro y sales a la calle y estás pensando si vas a chocar, si vas a tener un accidente, si te van a robar, si acaso alguien va a robar tu casa. Y entonces, ¿cuáles son esas emociones que tienes dentro de ti a pesar de que la realidad es otra? O hay personas que están físicamente muy bonitas o muy guapos y se sienten feos. Hay personas que están delgados, que tienen muy buen cuerpo y se sienten gordos, se sienten obesos, que nadie se puede fijar en ellos, que nadie puede darles amor. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde aprendiste a sentir que no eras valioso? ¿De dónde aprendiste a sentir que te va a llegar una enfermedad grave? ¿De dónde aprendiste a sentirte vulnerable ante la vida? ¿De dónde aprendiste a sentir miedo a la oscuridad? ¿De dónde aprendiste a sentir que nunca vas a tener una persona con la cual puedas estar y que te puedan amar y que tú puedas amar? ¿De dónde lo aprendimos? Y de eso se trata el proyecto Sentido. El proyecto Sentido en descodificación biológica significa qué proyectos o qué sentido tiene el proyecto que implantaron en mis genes la vida de mis padres en el momento, tanto 6 meses antes o 9, algunos le dan hasta 9 meses antes de la gestación. Antes, ¿qué emociones se vivían alrededor de tu gestación? ¿Cómo estaban
tus padres, quien quiera que hayan sido, ya sea una pareja casada, ya sea una persona que en ese momento se embarazó, pero cómo estaban las emociones de tu madre y cómo estaban las emociones de tu padre, cómo vivía tu padre, en qué emociones vivía, en qué carencias vivía, con qué miedos vivía. Y todo eso tiene una explicación científica. Tiene una explicación científica porque nosotros, nuestro ADN, como ya lo he repetido en otros programas, el ADN de nosotros está en constante evolución. No está fijo que desde el momento de nuestra concepción hasta que nos muramos, tenemos la misma información, pero ¿qué lo rodea? ¿Cuántas proteínas se están intercambiando todos los días para nosotros ser evolutivos? Si no fuera así, pues no envejeceríamos. O sea, no tendríamos cambios de piel, no tendríamos cambios, no nos pudieran cerrar una herida que nos hiciéramos, porque estuviéramos así como robotitos y entonces así te formaron y así te mueres. No. Nosotros traemos la información, pero traemos, aparte del color de ojos, aparte de la estatura, de la complexión física, del color de tu piel, de la forma de tu cara, de la forma de tu altura, de la complexión de tus huesos, y traemos toda esa genética, y eso sí lo entendemos muy bien porque eso nos lo han enseñado desde toda la vida, y eso para nosotros es una verdad. Pero ¿cuántas veces nos han dicho que también las emociones que se vivieron durante tu gestación, y ahora si tú estás embarazada, si tú estás proyectando tener un embarazo, si tú tienes un bebé recién nacido, vamos a ver todo eso porque es algo fascinante porque tenemos en nuestras manos la capacidad de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestras circunstancias. Les comentaba de este caso para que vean cómo no es casualidad lo que se vuelve a vivir. Como les comentaba de este caso, la persona, obviamente ya mayor, por cierto conflicto que quería solucionar, pues nos damos cuenta de que ella a sus 11 años tuvo una hemorragia muy fuerte. Fue a lo que le echaron la culpa o a lo que creyeron que había sido la causa, fue que ella se había subido a un caballo y entonces al estar en el caballo, al bajarse del caballo, empezó con una hemorragia muy profunda, tan intensa que la tuvieron que hospitalizar porque estuvo grave. La tuvieron que llevar al hospital y esto, la misma información que nosotros traemos, tarde o temprano va a salir. Entonces empieza a platicar que ella estuvo en el hospital y que tuvo que estar en reposo 40 días. Fíjense el número, 40 días. Tuvo que estar 40 días en reposo porque estuvo a punto de morir por desangrarse. Ok, bueno, ya nos fuimos a investigar un poquito más atrás. Resulta que ella tiene cierta afinidad por cosas que se estudian y que se hacen en la consulta de descodificación biológica. Nos dimos cuenta que ella tenía afinidad con su mamá o con su madre y tenía afinidad con la abuela por parte de la mamá, o sea, la línea materna. Entonces, esta chica tiene afinidad con la mamá y con la abuela. Nos dimos cuenta que sin ella recordarlo, empieza a platicar cómo era la relación con su mamá, cómo se sentía, y nos dimos cuenta, para no hacerles el cuento muy largo, nos dimos cuenta que la abuela materna, cuando ella estaba embarazada y estaban trabajando en el campo, estaban el esposo y ella trabajando en el campo. Como estaba embarazada, de pronto empezó con una hemorragia. Y el esposo de su abuela, o sea, su abuelo, corrió hacia el pueblo, acercarse al pueblo para traer un caballo, para poder traer al caballo, subir a su esposa al caballo y llevarla a donde hubiera un médico. Resulta que el señor se va a buscar el caballo
porque era lo único en lo que se podían mover o trasladar. Cuando llega el señor al lugar donde estaba su esposa ya había fallecido. Había fallecido desangrada y había perdido al bebé, obviamente, porque ella murió desangrada y como estaba embarazada, resulta que la mamá de esta paciente tenía 11 años cuando ella vivió el conflicto de que su mamá muriera. Ella quedó huérfana a los 11 años y su mamá murió desangrada con una hemorragia porque el caballo no llegó a tiempo. Pasando el tiempo de ella, de su niñez, a los 11 años, ella se sube a un caballo y resulta que cuando se baja del caballo ella tiene una hemorragia tan profunda que estuvo a punto de morir. Casualidad, no. Esto ya con los estudios y con los conocimientos que se tiene, no es casualidad. Ella vino a repetir la información emocional de ese impacto emocional tan profundo que vivió su mamá a los 11 años de quedar huérfana, y ella, por una lealtad familiar, que así se llama en el transgeneracional, es una lealtad familiar que se viene a repetir y a repetir. Algo que cuando yo empecé a estudiar esto, pues obviamente, como les he dicho en otros programas, me encanta este tema de la biología y del ser vivo y del desarrollo humano. Y entonces aquí entiendes muy bien a qué se debe eso. O sea, a qué se debe de que la memoria que está en el inconsciente o en nuestras células viene y se repite hasta que no se soluciona el conflicto. Nuestro cerebro necesita mantenerse con vida. Eso es lo que nosotros estamos programados. El cerebro necesita tener más energía para mantenerse vivo que estar solucionando cada conflicto. Si no, pues el árbol se acaba, el árbol ya no puede funcionar, y es cuando se acaban las familias de una manera, pues de una manera a veces imprevista, y muere uno y muere otro y muere otro y muere otro, y entonces el árbol se acaba por extinguir. Entonces, ¿qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es toda la información que nosotros tenemos en nuestras células desde 6 meses antes de que nuestra mamá se embarazara, 6 meses antes, luego, el momento de nuestra concepción. ¿Cómo fue nuestra concepción? Aquí les voy a poner esto. Me encanta poner así laminitas porque creo que habemos de todo tipo de aprendizajes, y hay quienes necesitamos ver un poquito. Y si ustedes se fijan aquí, el proyecto sentido tiene mucho que ver en nuestra vida, cómo fue nuestra concepción, cómo fue la gestación de nosotros y cómo fueron los 3 primeros años de nuestra vida. Más aparte, todo lo que viene generado en las generaciones anteriores. Aquí es dimensión estructural, se llama esto. Cuando viene un hijo, es toda la historia la que vamos a transmitir consciente o inconscientemente. Y a veces nosotros decimos, mira cómo se parece al abuelo, mira, duerme igual que el papá, mira, ay, sí, hasta se sonríe igualito, mira, tiene la misma mirada, cuando frunce el ceño, mira, está igualito que el abuelo, el color de ojos igualito, pero le gusta lo mismo, le gusta el pan con café, le gusta el chocolatito con leche caliente, y dices tú, bueno, ¿de dónde viene toda esa información? Pues de aquí, de esta información de toda nuestra familia, que es papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, más los tíos. Es una carga muy grande la que traemos, muy grande, viendo desde el punto de vista, por eso a veces ni nosotros nos entendemos. Más aparte de cuando tú te engendraste, que vamos a suponer que eres tú, es en qué consiste. Pues aquí está los 6 meses o 9 antes de que te gestaran, tu concepción, la gestación, más 3 años, los 3 primeros años de vida. ¿Cómo fue tu concepción? Aquí está. Desde el vientre materno se empieza a formar tu percepción del mundo. Si eres miedoso,
si eres aventado, si eres acomplejado, si tienes miedo, si se te hace que eres poca cosa, que no te mereces, que pues tú no puedes tener dinero, o que tú sí puedes tener dinero, o se te hace natural tener dinero. Hay gente que se le hace natural tener dinero bueno, y hace un trabajo y gana dinero, y luego le sale otro trabajo, y está nomás viendo cómo hacer negocios, y le va muy bien. Pero también podemos traer la información de que no, a mí nunca me va bien. Es que negocio que hago, negocio que fracasa. No sé si se han fijado ustedes cómo hay ciertos locales o ciertas esquinas que nunca prosperan. O sea, no es casualidad. No es casualidad que si estamos en una ciudad o en un pueblo, ¿se han fijado ustedes que hay ciertos locales donde nunca prospera ningún negocio? Yo creo que los que estamos aquí, y si sabes de alguno, nomás pon sí, es cuántas veces estamos en un lugar donde ahí, y yo no estoy hablando ni de brujería, no quiero que se me vayan a asustar, ni quiero que se vayan a malinterpretar esto. Yo no estoy hablando de energías ahí fantásticas, y no, estoy hablando de qué información hay en nuestra genética o en esa historia familiar que hasta que no se sane, hasta que no se libere. ¿Por qué? Porque nuestra trayectoria en la vida tiene un sentido. Nosotros venimos a perdonar, a aprender a perdonar, y venimos a aprender a agradecer. A eso venimos a la tierra, venimos a disfrutar, a ver de todos los tropezones que hemos tenido, es qué puedo aprender yo de esto y cómo puedo acompañar a alguien para que no arreglarle la vida, porque nadie podemos arreglarle la vida a nadie, pero sí podemos acompañar. Ahorita, hace unos minutos puse en mi página, Blanca Lanís, puse lo que es acompañar. Si tienes oportunidad, léelo. Y fíjate lo que es acompañar. Acompañar no es resolverle la vida al otro, no es estar ahí como tapete, estar ahí haciéndole las cosas para que me quieran, porque también eso es parte del proyecto sentido. O sea, si yo necesito ser buena, yo creo que necesito ser muy buena, necesito resolverle la vida a todos para que me quieran. ¿Qué hay dentro de ti? Ponte a analizar. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cómo te sientes tú? ¿Sientes que si no haces esas cosas nadie te va a querer? ¿Qué aprendimos en el vientre materno? ¿Qué aprendimos ahí? Entonces, si nosotros, ¿cómo fue? Vamos a ver un poquito cómo fue las emociones de nuestros padres. El niño trae la historia inconsciente del sistema familiar. ¿Cómo fue tu familia? Fíjense que algo que también me llamó mucho la atención de esto, cuando empecé a estudiar esto del transgeneracional a través de la descodificación biológica, me llama mucho la atención que en la Biblia, que esto nada que ver con religión, pero fíjense cómo en la Biblia dice que el comportamiento, en la Biblia dice la iniquidad, pero bueno, vamos a hablar todo de tus padres, ya sea bueno o no sea tan bueno, se va a heredar hasta la tercera y cuarta generación. Así viene en la Biblia. En la Biblia textualmente dice, la iniquidad de los padres se transmitirá de generación hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo cuando escuché esto en el transgeneracional, a mí me hizo mucho así clic. Y entonces dije, algo hay por aquí que me llama mucho la atención. Su corazón está unido a lo que siente su madre. Fíjense, esta es otra de las cosas. El niño está sintiendo exactamente lo que la madre está sintiendo, porque mientras esté el cordón umbilical y hasta los 3 años, los hijos adquieren las emociones de la madre, también del papá, obviamente, pero con la mamá es algo directo. Con el papá es obviamente por la información genética que viene en el espermatozoide cuando se une al óvulo, porque es toda esa carga cuando se formó el espermatozoide. El papá estaba viviendo ciertas cosas, ya sea de triunfos, o ya sea de carencias, o de fracasos, o de cárcel, o de no sé, de violencia, que estaba viviendo el padre cuando empezó a formar esos pequeños espermatozoides que ni siquiera les ponemos atención.
en ese espermatozoide va la carga suficiente de material genético para formar un ser humano. Los espermatozoides, como sabemos, se están formando, se eliminan, se vuelven a formar nuevos, se eliminan, se vuelven a formar nuevos, se eliminan. En una mujer, los óvulos que traemos las mujeres, las traemos, nosotros no los podemos producir. Nosotros traemos los óvulos, desde que nacemos traemos el número de óvulos que vamos a tener toda nuestra vida. Está un número específico de óvulos y esos son los que vamos a tener toda nuestra vida. Pero los hombres pueden estar formando y formando y formando espermatozoides. ¿Cómo se carga emocionalmente los óvulos en las mujeres? Por todo lo que vivimos, todo lo que creemos, en qué pensamos, cómo actuamos, si somos agradecidos, si vemos la vida de una manera buena, de una manera bondadosa, o si vemos la vida llena de miedo, llena de carencias, llena de chismes, llena de críticas, y eso es lo que tú estás transmitiendo a tu bebé. Todo lo que ocurra en la familia afecta al bebé, todo. Ya sea que si la mamá no aceptó el embarazo de la hija, que si el papá abandonó a la mamá cuando estaba embarazada, de que si la primera impresión de la mamá o de la mamá y el papá al saber que estaba embarazada fue de rechazo, ahí ya hay un pequeño impacto en el cerebro del niño, porque nosotros como seres humanos, lo primero que se va a formar en ese bebé, en ese embrión, es el tronco cerebral. En el tronco cerebral viene todo lo arcaico, lo que se maneja la biología para mantenernos vivos. Ya después viene que si la piel, que si los órganos, que todo. Pero en el tronco cerebral, lo primero que se va a formar en un bebé que está en el vientre es lo que lo va a mantener vivo sin que él lo sepa. Por ejemplo, el latido del corazón, la respiración, la filtración de los riñones, el proceso del hígado para hacer todas las cosas de la digestión, todo lo que hace el intestino para mantenernos vivos, lo que hace el absorber los nutrientes, toda la producción de hormonas, o sea, todo lo que es el tronco encefálico es lo arcaico, es de nuestro sistema de defensa. Ahora, desde el vientre materno se empieza a formar su percepción del mundo, que era lo que les decía ahorita. Entonces, ¿qué estamos formando? En la percepción del hijo que traes. Si tú estás embarazada, ¿qué percepción del mundo le estás dando a tu hijo? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves las cosas que están ocurriendo en el mundo? ¿Te gusta ver cosas negativas? ¿Te gusta el chisme? ¿Te gusta la crítica? ¿Te gusta la envidia? ¿Te gusta sentirte menos? ¿Te gusta la envidia? O sea, o estar siempre comparándote con los demás. ¿O te sientes menos? Bueno, quiero decirte que ese pensamiento que tú tienes se está pasando ahorita, en este mismo momento, se está pasando a la información del tronco cerebral de tu hijo, dependiendo en qué número de gestación vayas. Aquí, este es nuestro consciente, fíjense. Solamente esto es lo que utilizamos en nuestra vida diaria, el consciente. Dónde dejé el celular, dónde dejé las llaves, que tengo que ir a tal cita, que en 15 días tengo la despedida de mi sobrina, que en tal fecha se va a casar mi otro sobrino, que tengo que ir por los zapatos con el zapatero, tengo que ir a pagar la luz, tengo que ir al súper a ver qué voy a comprar para la despensa, tengo que ir a trabajar mañana, tengo que trapear el piso porque dejé, no sé, la manguera abierta, tengo que ir a cerrar la manguera porque la dejé abierta, tengo que regar el jardín, tengo que comprar un foco porque se me fundió. O sea, ¿qué es? Eso es tu consciente. O a veces en nuestro consciente está también lo que no podemos olvidar. Me traicionó, me ofendió, entonces yo lo estoy repite y repite. Si aquel hace un mes me dijo una palabra que me lastimó, la traigo todo el mes, todos los días, y entonces yo la pongo en el consciente. Y esas son nuestras experiencias
nuestros sentimientos y nuestras emociones. Esto es lo que yo estoy haciendo en este punto de mi mente, de mi conciencia. Ahora, en el inconsciente, fíjense todo lo que hay, que es todo lo que no vemos. Son nuestras acciones, por qué sentimos así, por qué actuamos, por qué reaccionamos de tal manera. Está el proyecto sentido, que es de lo que estamos hablando, más el árbol familiar, o sea, el transgeneracional, es toda la información que viene desde nuestros abuelos y bisabuelos y lo que ya les decía hace ratito. El proyecto sentido son el embarazo, o sea, los 6 primeros días, el embarazo, el nacimiento, cómo naciste, y los 3 primeros años. Aquí vamos a los programas de la edad adulta, programas de la adolescencia y programas de la infancia. ¿Con qué nos han programado? ¿Con qué te has programado tú? En el proyecto sentido, 6 meses antes de nuestra gestación, pregúntale a tu mamá o a tu papá, si están vivos, pregúntale cómo vivió la concepción, o sea, cuando ella se embarazó de ti. ¿Cómo estaba emocionalmente? ¿Qué estaba viviendo? Si estaba viviendo alegría, si estaba viviendo éxito, si estaba viviendo triunfos, o estaba viviendo carencias, estaba viviendo maltrato, estaba experimentando enojos con la abuela, con la mamá, a lo mejor se había ido de su casa, huyó de su casa. ¿Cómo fue tu gestación? Tu concepción. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide. ¿Fue una noche de fiesta? ¿Fue una noche única? Donde ni siquiera conocías a la persona y te embarazaste. ¿O fue una violación? ¿O fue un momento de reconciliación? ¿O fue también para retener, con la intención de retener al hombre? ¿Cuál era tu idea cuando te embarazaste de tu hijo? ¿O cuál es la idea, o cuál fue la idea de tu mamá cuando se embarazó de ti? Si era para reemplazarte por un hijo que se había muerto, o a lo mejor estaban en duelo y ese momento del duelo tuvieron relaciones sexuales y se embarazó de ti, o estaba pasando por un momento muy difícil de lo que a tu papá lo corrieron del trabajo, o a lo mejor acababa de morir tu abuelo. ¿Qué pasó en el momento de tu concepción? Y no estoy hablando de un momento, sino el entorno. La familia estaba peleada, se estaban viviendo peleas de herencia, se estaban viviendo conflictos de guerra, se estaban viviendo conflictos de hambruna o de epidemias, o qué se estaba viviendo en el momento en que te concibieron. Luego, cuando ya es la gestación, que son los 9 meses, ¿en qué pensaba tu mamá? Me vas a decir, ay, no, hombre, pues va a ser bien difícil. ¿Cómo voy a saber qué estaba pensando mi mamá? Créeme, que cuando es algo impactante, tu mamá se va a acordar. Es que murió tu tío cuando yo te estaba esperando a ti y fíjate que murió tu tío en un accidente. O yo estaba embarazada de ti y fíjate que entraron a robar a la casa y yo me asusté mucho. Estaba embarazada de ti y tuvimos un accidente en carretera y pues hubo muertos en el otro carro y pues nosotros gracias a Dios nos salvamos, pero sí hubo sangre, hubo muertos. Pues cuando yo estaba embarazada de ti, vinieron los policías y se llevaron a tu papá preso. Cuando yo estaba embarazada de ti, yo me asusté mucho porque entró un ladrón a la casa y me apuntó con una pistola en la cabeza. Cuando yo estaba embarazada de ti, se murió mi mascota, a la que quería con toda el alma. Cuando yo estaba embarazada de ti, perdimos la fortuna de tu abuelo porque tu tío hizo un mal negocio. Cuando yo estaba embarazada de ti, me enteré que tu papá me era infiel.
Cuando yo estaba embarazada de ti, me di cuenta que el cuñado, o sea, el esposo de mi hermano, de mi hermana, el esposo de mi hermana, robó. Cuando yo estaba embarazada de ti, ocurrió un terremoto y nos asustamos porque pensábamos que nos íbamos a morir. Cuando yo estaba embarazada de ti, se vino una tormenta muy grande y me asusté porque un rayo cayó enfrente de mí en un árbol. Y eso fue un impacto que me hizo sentir que me moría. O sea, ¿qué eventos vivió tu madre durante tu gestación? En la gestación hay muchos eventos. Claro que también sé que hubo también cosas muy buenas. A lo mejor tu mamá brincó de alegría cuando supo que venías. A lo mejor tu mamá y tu papá te esperaban con ansias y tenían tiempo de estar intentando embarazarse y se embarazaron y para los dos fue fiesta. Y para los abuelos también. Y fue una fiesta de que tú vinieras al mundo. Entonces eso trae muy buena información en tu genética emocional. Pero ¿cuántas veces pasa de que si se dan cuenta que la muchachita está embarazada, pues se tiene que casar? Está embarazada y pues no está casada, pero anda con el novio, pero se tienen que casar. Y tal vez no están enamorados. Y tal vez el hombre empieza a culpar a la mamá. Por tu culpa me tuve que casar. ¿Por qué te embarazaste? Yo te dije que te cuidaras. ¿Por qué te embarazaste? Eres una tal, 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 tal. Porque por tu culpa nos tuvimos que casar. O por tu culpa, yo estoy aquí amarrado y yo todavía quería estar 5 años sin casarme. Pero la familia los obligó a casarse. ¿Qué crees que se está pasando al bebé que está dentro del vientre? Se está pasando toda esa información de yo tengo la culpa, de yo no soy nada, yo me equivoqué, yo estoy mal, no merezco vivir, porque por eso están sufriendo mis papás. Claro que en los primeros 6 meses de gestación, el bebé todavía no puede discernir entre si es bueno o es malo. Él simplemente está comiendo, porque fíjense, nosotros durante la gestación, cuando somos mamás, empezamos a cambiar hasta la alimentación. Ay, pues que si fumas, no fumas, que si tomas, no tomas, que si más verduras, que si lo que no comías, si a ti no te gustaban las verduras, pues órale con las verduras, y que la papita, la zanahoria, el chayote, cosas que jamás habías comido, pero el ginecólogo te empieza a decir, pues necesita ácido fólico, necesita vitaminas, bueno, pues que hay anemia, necesita ferranina fólica, necesita comer más frutas. No, pues es que no me gusta la fruta, pero porque estoy embarazada voy a comer fruta. Entonces empiezas a comer frutas que no comías y empezamos y tenemos solamente esa creencia que solamente la alimentación física es la que necesita nuestro bebé. Y ahora entendemos con estos estudios que no solamente la alimentación de comida física es la que se necesita, también se necesita una alimentación emocional. Si eso lo entendiéramos, créanme que otro gallo nos cantara. Si nosotros aprendiéramos en la gestación, junto con la alimentación y la receta que te da el doctor y los cuidados que debes de tener, que cada mes tienes que irte a checar, que te van a hacer el eco, que si tal complemento y que si córrele a McAllen porque nomás allá hay y que es mejor allá en McAllen y pues córrele y la alimentación y pues sí, pero ¿qué traemos en nuestra mente? Traemos odios, resentimientos, traemos quejas, traemos miedos, inseguridades, traemos carencias, violencia, traemos, o a lo mejor todo súper bien, qué padre, eso es algo, pues, ahí para qué te metes, o sea, si todo está bien, no hay conflicto, es como cuando tú vas a un doctor, ¿por qué vas? Pues vas al doctor cuando te sientes mal. Entonces, esto es para cuando hay algo, es un conflicto que se quiere solucionar. La descodificación biológica, lo que quiero transmitir es que la descodificación biológica es una nueva medicina que ayuda a sanar
tanto enfermedades físicas como enfermedades emocionales, comportamientos, miedos, inseguridades, porque es como algo integral. No solamente es el cuerpo está enfermo de artritis, bueno, entonces dale antiinflamatorios, dale cortisona, dale esto, y nada más se van al síntoma, no se van al momento que lo creó. Una vez que se descodifica lo que hizo que esa enfermedad se tuviera que manifestar, una vez que vamos al programante, a qué hay en nuestra mente, en nuestra conciencia, que yo tengo que repetir la artritis de mi abuela, una vez que se trata esto, yo no digo que no funcione la medicina tradicional. Obviamente es muy importante. Es muy importante la medicina tradicional, pero cuando va de la mano de la medicina, de la nueva medicina germánica, es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto te trae esperanza. Esto te trae responsabilidad de qué tengo que hacer yo. Yo ya no voy nada más y me siento en la silla y voy y consulto al doctor. A ver, doctor, cúreme. ¿Qué pastilla me tengo que tomar? Porque traigo dolores en la noche, no puedo dormir. Me duelen las rodillas, me duele el hombro, me duele esto. ¿Qué me va a inyectar? ¿Qué me va a dar? Entonces ya estamos ahí como nosotros como soldaditos y la pastilla y otra pastilla y otra pastilla y otra inyección. Y entonces nos cargamos y esperamos que la solución venga de afuera. Y no hemos aprendido que la solución, que te puedo decir que a lo mejor un 80, fíjense, la cantidad de importancia que tiene esto, el 80% o el 90% tiene que ver con nuestra responsabilidad de curarnos. Y no estoy hablando solamente de comprarlas, de surtir la receta o de tomarnos la medicina cuando tenga que ser. No, estoy hablando, a ver, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo he sentido mi vida? ¿Vivo llena de odio? ¿Vivo lleno de resentimientos? ¿Vivo llena de quejas? Siempre me estoy quejando, todo me desespera. Me desespera el gobierno, me desespera el tráfico, me desespera el calor, me desespera la lluvia, me desespera que no hagan lo que yo digo, quiero controlar todo o todo me vale. Y entonces, ay, ¿sabes qué? Soy apática. Y entonces todo me da igual o soy apático. Entonces, también eso se imprime. Es como si nosotros pasáramos una copiadora. Es una copiadora, un escáner, y pasa la vida del abuelo, y luego pasa el escáner y viene la vida de tu papá, y luego pasa el escáner y viene la vida del hijo. Y entonces, una vez que nosotros encontramos esa codificación, y esa codificación es qué emociones tuviste, qué impacto emocional tuviste durante tu gestación, qué impacto emocional tuviste cuando naciste. Fíjense, en la gestación, otra de las cosas que impacta mucho al ser humano es qué proyecto tiene el papá o el papá y la mamá para mí. Que yo venga a reemplazar al aborto que tuviste. O sea, si tú vienes a reemplazar o te conciben como reemplazo de un hijo que murió, traes una carga muy pesada en el proyecto sentido, porque ahí vienes a sustituir a un hermanito que ya murió. Entonces a veces tienes sentimientos de abandono, de soledad, de una carga muy pesada sobre ti. Tienes emociones que ni siquiera tú sabes, porque como les decía yo hace ratito, o sea, eso no está en nuestro consciente, está acá, aquí está. Y no sabemos por qué. ¿Por qué te sientes así? ¿O por qué sientes que todo lo que haces no es reconocido? ¿Por qué te sientes invisible? ¿Sientes que nadie te ve? ¿O todo lo que dices nadie lo toma en cuenta? ¿Por qué te sientes así? Ahora, ¿qué proyecto sentido tenían tus papás de ti? ¿Que fueras doctor igual que él? ¿Que fueras artista igual que él? ¿O que fueras hombre y naciste mujer? ¿O qué decepción tuvieron tus padres cuando supieron que ibas a ser niña? Y entonces el apellido ya no se iba a perpetuar. ¿O
si el papá quería un hombre, porque antes en la cultura era de que el primero fuera hombre. Incluso había personas que dejaban a la señora si tenía hija. Imagínense qué carga tan tremenda el saber que el sexo del cual tú fuiste formado durante los 9 meses hubieran querido que tú fueras diferente. ¿Qué pasa cuando tú en tu vida adulta siempre tratas de ser como la otra gente quiere? Siempre tratas de agradar al otro. Siempre sientes que tienes que cambiar para que te quieran. No te sientes a gusto como eres. Siempre tratas de cambiar. Tienes que agradar a todo el mundo. Incluso las preferencias sexuales se pueden deber a un alto impacto en un bebé que fue deseado como mujer o como hombre y nace con el sexo opuesto. Si un papá todavía con creencias muy machistas dice que el primero tiene que ser hombre y eres mujer, durante toda la gestación el papá, no, es que si fuera hombre yo me lo llevaba al fútbol, no, pues es que no, yo hubiera querido que fuera hombre porque así me acompañaría al béisbol, no, es que yo hubiera querido que fuera hombre, pero pues ni modo, con que venga bien. Y entonces ahí es con que venga bien. ¿Cómo que con que venga bien? Si es una mujer, bendita mujer. Si es un hombre, bendito hombre. O sea, tenemos que aprender al agradecimiento. Pero a veces queremos controlar las cosas. ¿Qué pasa cuando alguien no le agrada cuando vienes o cuando llegas a una fiesta, por ejemplo? Imagínate que llegas a una fiesta y entras y tú vas, ay, ya bien arreglada, vas bien contento y vas así con ganas de pasártela súper bien y vienes bien acá y llegas a la fiesta y ves una cara así de, ya llegó este. Depende cómo seas tú, es como vas a sentir. Una es que te dé igual, pero si tú en tu carga genética traes esa información de que tú debías ser como el papá quería, o te puedes frustrar la fiesta, te puedes devolver, te puedes ir a llorar, depende cómo seas de sensible, o puede que te amargue la vida un mes o el resto de tu vida. O simplemente una muchacha que te gusta o un muchacho que te gusta te hace una mala cara y una persona puede decir, ay, bueno, pues a ver, hay más. Y otra persona puede hasta suicidarse porque no cree que no puede llenar las expectativas de alguien a quien quiere. Entonces, todo eso viene de la información que nosotros traemos desde el vientre materno. ¿Cómo fue tu gestación? Eso es lo que quisiera que más, todo esto que les estoy diciendo es para que más o menos nos pongamos a pensar, ¿cómo fue la gestación, mi gestación? O sea, ¿cómo estuve en el vientre de mi madre? ¿Qué situaciones vivió? ¿Cómo nací? Nací con el cordón umbilical amarrado. Yo fui una de ellas. Yo nací con el cordón umbilical en el cuello. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo naciste? ¿Naciste de pies? Tu nacimiento fue muy difícil porque venías de pompis. ¿O fue muy difícil porque venías ladeado? ¿O venías así como que no te podían sacar y tuvieron que usar forceps? ¿Qué impacto tuviste al momento de nacer? ¿Cómo te recibieron? ¿Te recibieron? ¿Tu mamá sufrió mucho al momento de nacer? ¿O hubo que elegir entre tu mamá y tú para nacer? ¿Se presentó el conflicto el momento del parto y se presentó el conflicto de la mamá o el bebé? ¿Qué escuchaste al momento de nacer? ¿Estaba la persona que tú querías que estuviera, tu pareja? ¿O te sentías sola? Tú como embarazada, o sea, tú como mamá.
¿Cómo se sentía tu mamá cuando te estaba pariendo? ¿Se sentía cuidada? ¿Se sentía protegida? ¿O se sentía abandonada? ¿O se sentía poca cosa? ¿Cómo vivió tu mamá tu nacimiento? ¿Cómo te recibió el entorno familiar? ¿Hubo gusto o hubo envidias? Porque a veces los papás ponen así como antes, ahorita no creo que suceda, quién sabe, pero antes decían, el primer hijo que tenga un hijo varón va a ser al que le voy a heredar el negocio. Imagínense la carga que traía la pobre criatura y los papás cómo estaban para ver quién se... Había una novela que no me acuerdo cómo se llamaba, que así era, pero ya no me acuerdo. Pero había una novela así que a ver quién se embarazaba primero y pues hasta fingía un embarazo para que la familia creyera que estaba embarazada y hasta se ponía, no me acuerdo cómo se llamaba, si alguien sabe cómo se llamaba esa novela, me acuerdo, que hasta ella creo que era con, no me acuerdo, pero había una historia donde ella se tenía que poner así como si estuviera embarazada y ya tenía contactado a qué bebé iban a adoptar, pero que no se diera cuenta la familia, porque de eso dependía que les dejaran a ellos la herencia del negocio. ¿Qué se vivió durante tu gestación? ¿Qué se vivió durante tu nacimiento? Luego, los 3 primeros años de tu vida. ¿Cómo fue? ¿Tu mamá sintió que viniste a trastocarle su mundo y viniste a incomodarla? ¿Tu mamá sentía rechazo por ti porque se da? Y eso es inconsciente, ¿eh? O sea, no crean que es que todas las mamás del mundo son bien amorosas. No es verdad. Todos los papás pues es que es algo natural. No, no es natural. O sea, es algo biológico, porque biológicamente estamos diseñados para multiplicarnos, para que la especie siga evolucionando. Esa es una parte de nuestro sentido de vida. Pero no todas las madres son amorosas. Si no existiera las mamás que abandonan a sus hijos nada más o que los abortan, no todas las que pueden ser mamás son amorosas, ni son buenas. Eso creo que tenemos que aprender a ser un poquito más, a poner los pies sobre la tierra y saber que no todas las mamás reciben a su hijo con mucho amor, con un amor genuino de mamá o de venir a cuidar y de un amor incondicional. No es verdad. Hay mujeres que se quejan todo el tiempo de si el niño no las dejó dormir, si el niño es muy inquieto, si el niño es muy llorón, si el niño es muy enfermizo, si prefieren dejarlo con los abuelos. La mayor parte del tiempo están con los abuelos, porque ella tiene que trabajar, porque ella se va de fiesta, porque ella tiene muchos compromisos, porque... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió durante los 3 primeros años de la vida tuya o de tu hijo que ahorita tiene una situación, que ahorita tiene un problema de comportamiento, que ahorita tiene un problema de inseguridad, que ahorita tu hijo tal vez tiene un problema de falta de atención, de déficit de atención, que eso es lo que ahorita están haciendo de que pastillas y pastillas y adormécelo, porque el niño está con déficit de atención. Entonces todos los niños tienen déficit de atención ahorita, entonces dale el celular, que se entretenga, está la criatura comiendo con la pantallota aquí de la tablet y el niño con sus neuronas, que tiene menos de 3 años y sus neuronas apenas están haciendo las redes que necesita para funcionar como adulto. Y nosotros le estamos poniendo cosas virtuales. Le estamos enseñando a que lo que está sucediendo aquí, que la mujer vuela, que el animalito habla, todo esto al niño se le está grabando y se le está quedando como si fuera una verdad, porque acuérdense que nuestro cerebro no distingue entre lo real, lo simbólico, lo virtual o lo imaginario, que esas son las cosas que nuestro cerebro capta.
Yo puedo ver una película y puedo ver algo muy impactante en una película. Yo me acuerdo, una película que vi de Carrie, hace muchos años. Y me acuerdo que yo, pues en ese tiempo no sabía si me gustaban las de terror o no me gustaban, pero bueno, pues que la película, entonces fuimos a ver a la película esa de Carrie, que para los que son muy jovencitos, pues bueno, ahí métanse a YouTube, yo creo que ahí está. Y yo recuerdo cómo grité cuando al final de la película, las que la vieron, las que son más o menos de mi época, saben de lo que estoy hablando, que al final de la película ella va una amiga o un amigo a dejarle una flor al panteón porque ella se muere al último en una fiesta donde se incendia todo porque ella tenía poderes así como que de exorcista, no sé cómo, así de como que estaba, eh, no, ¿cómo se llama? Poseída. Y entonces en el panteón cuando van y le dejan la flor, saca la mano, saca la mano de la tierra y le agarra la mano al que le está poniendo la flor. Ustedes no saben cómo grité. No nomás grité una vez, grité como 3 o 4 veces, o sea, se me acababa el aire del grito y tenía que volver a tomar aire y volver a gritar y tenía que volver a tomar aire y o sea, grité como 3 o 4 veces de lo impactante que para mí fue ver esa escena. Y no era real, pero yo la sentí real. Mi cerebro la captó como real. Ahorita pregúntenme si me gustan las de terror. No me gustan. Pero yo cuando vi esa película, para mí fue algo tan impactante que pues, ahorita la recuerdo así, como si la tuviera, como si estuviera viendo ahorita la película. Entonces nuestro cerebro no sabe si es real, simbólico, virtual o imaginario. Y eso fue virtual. ¿Qué está viendo tu niño de 3 años en la tablet, en tu teléfono? ¿A qué está jugando? ¿A destruir monitos para poder ganar? ¿O está aprendiendo su cerebrito, está aprendiendo a disparar y eliminar cosas para que entre más mate, él gana? ¿Qué está aprendiendo tu niño en los primeros 3 años? ¿Rechazo tuyo? ¿Rechazo del papá? El papá no lo acaricia, no juega con él, no platican con él porque tienen tantos problemas, no se soportan. El papá y la mamá no se soportan, están tan enojados que ellos están en conflicto y el niño está aquí. Esta agua que ven aquí, haz de cuenta, imagínense que yo estuviera poniendo aquí polvitos, polvitos y polvitos y polvitos, y acá está el papá y la mamá, y el niño aquí, recibiendo toda la información de los papás, los 3 primeros años. ¿Cómo tratas a tu hijo los 3 primeros años? ¿Te quejas de él delante de las amigas? Porque aunque el niño esté en tu casa, el niño percibe tus emociones. Las enfermedades de los niños, porque hay gente que dice, es que eso no es verdad. ¿A poco un niño se va a querer enfermar? Se va a querer enfermar de tos. ¿A poco un niño se va a querer enfermar no sé, de una meningitis? ¿A poco el niño se va a querer enfermar? ¿Cómo sabe el niño que se...? No, es que no es del niño. Las emociones que causan una enfermedad en un niño vienen de los padres y del transgeneracional. Obviamente aquí yo no estoy descartando la voluntad divina. Lo que yo estoy queriendo decir es qué tan responsables somos de co-creadores con Dios. Dios nos da el poder de la vida, nos da el poder de la maravilla de poder unir 2 células microscópicas y que se forme una vida con todas las funciones para vivir 80 o 100 años sin conectarte a ninguna máquina. Esa maravilla que Dios está poniendo ahí, nosotros somos co-creadores porque tenemos que poner un vientre materno, un óvulo y un espermatozoide. Somos co-creadores con Dios. Pero ahora Dios nos da esa capacidad tan maravillosa y nosotros venimos a estropearlo. Venimos a estropearlo
con envidias, corajes, quejas, y ya no lo soporto al huerco, y ya no sé qué, y es que, ay, anoche no dormí, el huerco despierta cada 3, 4 horas, ay, yo no lo soporto, no, ya mejor que se vaya con la nana. Ay, no, desde el niño empieza a sentir el rechazo, o no, mejor, hay que se encargue, a ver quién se encarga de él, o como les decía en el programa pasado, ay, no sé qué hacer ya con él, pues si no sabes tú, ¿quién va a saber? ¿Qué información le estás pasando a tu hijo? Ahora, tú, ¿qué viviste los 3 primeros años de tu vida? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. No sabes, no importa. Tú lo estás experimentando ahorita. No es necesario, si no tienes la información porque tu papá ya murió, porque tu mamá ya murió, porque eres adoptado y no tienes la información, tu cuerpo te lo está gritando con tus conflictos, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir, con tu forma de enfermarte. Tu cuerpo te lo está gritando para que lo perdones y agradezcas la vida. Ya que sabemos, así a grandes rasgos, lo que es el proyecto sentido, claro que esto tiene hay muchos recovecos y es así como de detectives, está muy padre, muy interesante. Y como les digo, no solamente se queda aquí, sino en la esperanza, y se los digo de corazón, la esperanza de saber que podemos poner de nuestro conocimiento, de nuestra voluntad, para ver de qué manera puedo estar mejor. Esa fue una pregunta que yo me hice, como les decía en el programa pasado, cuando estuve en una situación muy difícil. Y me acuerdo que yo le pedí a Dios que me dijera, nada más dime cómo puedo estar mejor. Dímelo. O sea, por favor, ayúdame a encontrar la manera de estar mejor. Yo me encargo de cómo hacerlo. Tú nada más guíame. Le pedí a Dios, le pedí al Espíritu Santo y le dije, tú nada más guíame y dime cómo puedo estar mejor. Entonces, todo esto va teniendo una respuesta y te va llevando a los caminos donde vas encontrando esas respuestas que yo le pedí a Dios hace años y le dije, tú nada más dime por dónde me tengo que ir para estar mejor, para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentirme viva. Y esa fue la respuesta, haber encontrado este tipo de conocimientos que gracias a doctores, científicos, médicos, como les decía a la vez en otro programa, si quieren váyanse a YouTube, ahí está las bases de la descodificación biológica, donde está basada principalmente en la nueva medicina germánica que fue por el doctor Hammer, y después todo lo demás que lleva al tratamiento, que es a lo mejor puede ser lo que es la descodificación, que es cómo tratar el problema o ese conflicto que quedó cuando tú estabas en el vientre materno, y eso es lo que es la descodificación biológica. Entonces, esto trae una esperanza. Y si a mí me trajo una esperanza, yo estoy segura que a ti también te va a traer una esperanza. Si tú tienes un conflicto, tienes una situación, tienes una forma de ver la vida que no te gusta, si tú estás a gusto como estás, no hagas nada. Si esto no es para todos, eso es lo que yo siempre digo, no todos tenemos sed. Algunos vinieron o venimos a este mundo solamente para vivir en el área física, en la compra, en la fiesta, en la pachanga, en esto. Ahí tienes que estar, ahí estás bien, ahí estás feliz, ahí quédate. Pero otras personas vienen con inquietudes, con carencias, con dolencias, con conflictos de personalidad, con miedos muy profundos, con ansiedad, con trastornos de sueño, con miedos muy profundos que no los dejan vivir, con situaciones de conflictos familiares, con tristezas muy profundas, con sentido de abandono, de que no puedo hacer nada, de que estoy solo. Eso es donde ahí hay una esperanza para ese tipo de personas que necesitan
o que están pasando por una situación. Esto es una esperanza maravillosa. Yo te invito a que conozcas más, a que no te pierdas los programas. Ahora, ya hablé del proyecto sentido, todo lo que podemos cargar la información, cómo solucionarlo. La solución es darnos cuenta. Esa es la solución. Si yo me doy cuenta que este miedo inconsciente que yo traigo, ¿de dónde viene? ¿Por qué me siento siempre miedoso a la vida? ¿Por qué no me siento seguro en la vida? ¿Por qué siempre estoy temeroso, no puedo tomar decisiones, no emprendo algo y lo tengo que dejar, hago una cosa y no me funciona, hago otra cosa, no me funciona, o estoy enfermo de cáncer, o estoy enfermo de artritis, me duelen las rodillas, o tengo asma, tengo alergias, tengo cáncer, ya les dije, tengo, no sé, deficiencia renal, todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Y te lo digo con la certeza porque lo he comprobado. O sea, lo he comprobado en mi persona y lo he comprobado con pacientes, entonces por eso tengo la valentía de ponerme aquí frente a ti en el programa y decirte que esto es una esperanza para cualquier persona que quiera conocer más. ¿Cómo lo solucionamos? Es ir a darnos cuenta de qué fue lo que pasó, entender. No funcionan aquí los secretos familiares. Los secretos familiares causan un peso tan grande que viene a descubrirse a veces hasta en la tercera o cuarta generación. Es qué fue lo que viviste, qué estás dando para tus hijos. Pero si tú eres quien lo quiere solucionar, es ir a buscar tu historia de cómo te concibieron, cómo fue tu nacimiento, cómo fueron tus primeros años de vida, cómo viviste, tu papá era alcohólico, tu papá era drogadicto, tu papá te quería mucho, tu papá fue un gran hombre y tú tienes un buen recuerdo, o tu papá estaba siempre enfermo, o tu mamá estaba en depresión, tu mamá siempre te corría de la casa, siempre te decía que no servías para nada. O sea, ¿qué viviste tú? Hazlo consciente, ¿qué viviste tú? Una vez que se detecta esa situación, tenemos que ir al perdón. Esa es la parte a veces más difícil. Porque hay gente que dice, no, hombre, qué difícil ir a buscar a ver cómo nací, no, hombre, mamá ya ni se acuerda, ¿no? Y mamá me dice, no quiero hablar de eso. ¿Por qué no quiere hablar de eso? Hay algo que le duele. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que eso se convierta como en algo oscuro? Ahí vamos a ir viendo, bueno, miren, el inconsciente es el Espíritu Santo. Yo, como les digo, no estoy hablando de religión, pero el Espíritu Santo es tan poderoso que se va a ir a buscar dentro de ti, de esta parte de aquí, de esto que está, entre comillas, en la oscuridad, y te va a traer la información que tú necesitas si tú quieres abrir la puerta. Y si tú quieres ir a buscar las respuestas, créemelo, que se te van a dar. Después en otros programas quiero hablar del transgeneracional, me quisiera ir también de tipos de conflictos específicos. Porque si tú quieres que se hable de algún tema en especial, si me haces el favor de ponerlo en los comentarios, de qué te gustaría que hablara, o de qué tipo de enfermedad o qué tipo de conflicto emocional te gustaría que se tratara el programa, yo con mucho gusto lo trato. Si no, pues yo voy a ir eligiendo qué creo que sea de acuerdo a lo que se me vaya inspirando. Y es que ya una vez que lo encuentres, llegues al perdón. Es reconocer que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. No culpar. No decir, por tu culpa yo estoy así ahorita, porque eso no funciona para nada. Eso, imagínate, eso no te va a dar salud. Porque estamos hablando de no sentir culpas, de no sentir odio, de no sentir rencor. Imagínate ahora culpar a nuestros padres, los que nos dieron la vida. Pues eso, obviamente eso no te cura, eso no te sana. Lo que tenemos que entender es que desde nuestra
humanidad, desde nuestra divinidad, vamos a entender que nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron en su vida. Si estaban con carencias, si estaban con miedos, si estaban con inseguridades, con baja autoestima, si habían sido maltratados por sus padres, si habían vivido una niñez muy tóxica, ¿qué nos podían dar? Entonces, una vez que yo reconozco esto, reconozco y con toda la humildad del mundo perdono, y perdono cualquier actitud de mi padre y cualquier actitud de mi madre que no haya sido para mí en ese momento lo mejor, pero yo reconozco que en ese momento era lo que me podían dar y que gracias a ellos estoy viva. Una vez que yo llego a ese plano de sentir gratitud y de aceptar el perdón con humildad, de que gracias a ellos y gracias a mis abuelos y gracias a mis bisabuelos y gracias a mis tíos, yo estoy aquí, entonces cuando yo llego a ese punto es cuando yo puedo sanar. Una vez que de corazón yo llego ahí, entonces ahora agradezco la vida, agradezco todo lo que tengo, agradezco cada respiración, agradezco, ¿por qué? Porque me doy cuenta de lo bendecida que soy o de lo bendecido que soy. El simple hecho de haber sido la elegida entre millones de espermatozoides de mi padre y haber sido la elegida para nacer, y a pesar de todos los pronósticos de la hora de mi nacimiento, que era venir con un cordón umbilical amarrado a mi cuello, donde había la posibilidad de morir las dos o de solamente elegir la vida de una de las dos, y el amor ganó. La vida ganó, y con esa sensación ganó la vida y ganó el amor. Ganó el amor que, a pesar de ver las dificultades que se presentaron a la hora de mi nacimiento, pues yo estoy aquí. Y entonces lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, y a eso es a lo que yo te invito. A que no importa lo que haya pasado en tu proyecto sentido, no importa las equivocaciones que hayan tenido tus padres, no importa las equivocaciones que hayan tenido tus abuelos, tus tíos, que se hayan peleado por herencias, que se hayan incluso matado unos a otros, porque esas son cargas muy pesadas. Lo único que se requiere es liberarlo. ¿Para qué? Para que no se siga transmitiendo la información a tus hijos o a tus nietos. Creo, por mi parte es todo. Déjame tus comentarios. Quiero mandar un saludo y un abrazo a las personas de Venezuela, que sé que están pasando por una situación difícil y aún así están con todas las ganas, con toda la intención de aprender y de sentirse mejor a pesar de la situación externa que tienen, y ellos son un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias por estar en contacto, por acompañarnos esta tarde, y con el favor de Dios, pues nos vemos el próximo jueves. No te olvides que las redes sociales son, mi Facebook es Blanca Lanís, la página es Blanca Lanís, oficial Blanca Lanís, y tiene un logotipo de Estás Vivo Despierta. Y también tengo un grupo que es solamente para las personas que les interese saber más sobre descodificación biológica. Tengo un grupo en el Facebook que se llama BioEMS. BioM significa bio de biología, M de emociones y S de espíritu, o sea, biología, emociones y espíritu. Cuando nosotros hagamos un equilibrio entre todas esas cosas, es cuando empezamos a sentir paz y empezamos a sentir así como que alegría por vivir y una sensación de tranquilidad. Y pues yo te invito a que participes en las redes sociales, y pues con el favor de Dios nos vemos en el próximo programa. Ya les estaré avisando de cuál tema lo voy a tratar. Y pues aquí les saluda Lucas. Lucas es uno de mis perritos, y pues muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.